Muy buenos días. Mi nombre es Juan Camilo Romero. Este es el episodio número 41 y Filosoando. Filosoando, y este capítulo es probablemente el último capítulo de la patrística. Esta sección de la historia, este movimiento, esta serie de escuelas que mostraba el inicio de la relación entre el cristianismo y la filosofía clásica helenística, sobre todo. Es más un preámbulo a los verdaderos, o más bien los más icónicos pensadores cristianos de la filosofía occidental, que es la escolástica. Este capítulo vamos a hablar de dos últimos pensadores de la patrística, que serían algo así como el broche de oro o el aspecto faltante que tenía la patrística para poder finalmente incorporarnos a la escolástica. El primero de estos pensadores es conocido como Máximo Confesor, también conocido como Máximo el Teólogo y Máximo de Constantinopla. Él nace en Constantinopla, precisamente, y pertenece a una familia noble y cristiana. Nace en el año 580 y muere en el año 662. Cumplió un rol como primer secretario y consejero en la corte heráclea. Después se retiró a la vida monástica y estudió en lugares como África y Roma. Sus ideas continúan fuertemente las ideas de Pseudo Donicio, y hay quienes consideran que las obras de estos dos pensadores son una sola. El pensamiento de San Máximo es una mezcla de especulaciones filosóficas, interpretaciones alegóricas y un proyecto de realización armónica de ascética y mística. Por más que sus pensamientos da una clara influencia, o se le entiende una clara influencia neoplatónica, también se puede entender que en Máximo Confesor se ve finalmente el paso en la patrística de la influencia platónica a la influencia aristotélica. En estos padres, una de las ideas más debatidas es por qué tanto enfoque con Platón y por qué Aristóteles no lo había entendido. Máximo es de los primeros que deja de cuestionar esto y comienza a escuchar a Aristóteles. Y aunque no sea así, es clara la influencia de él en sus ideas. Más adelante lo podremos ver. Una de las ideas más debatidas por todos estos padres es el surgimiento de la Trinidad. Y por supuesto, Máximo tiene una idea, una opinión que quiso dar sobre esto. Para Máximo hay una mónada suprema, una esencia única de lo que se deriva todo lo demás. Pensemos un poco en el agua de Tales de Mileto. Bueno, Máximo también tiene una mónada, pero para él es Dios. Esta mónada suprema, que es la cumbre del ser, está por encima de todo. Es unidad pura, indivisible e inmultiplicable. Nosotros la conocemos en sus palabras, de algún modo, por el orden de la armonía y la grandeza del universo, pero no podemos aspirar a comprender su esencia. Se trata de una unidad superesencial, que ahora bien, esta no es estática, sino que es dinámica. Es decir, no es una cosa sola que siempre se queda igual, es algo en movimiento. Ojo a esta palabra, movimiento, motor, es uno de los conceptos esenciales de la metafísica aristotélica. Muy bien, entonces tenemos este primer movimiento dinámico, que es Dios, la mónada pura. Es de nuevo, el principio del movimiento específico, indivisible e inmultiplicable, del cual se deriva lo múltiple, sin alterar su pureza. Es decir, tomas el primer movimiento y de este quitas un pedacito. En el mundo físico, con las reglas naturales que nosotros vemos, si yo le quito un pedacito a algo, ese algo es un poco menos lo que era antes. Sin embargo, como Dios es perfecto e infinito e incomprensible, esto no aplica. El primer nivel se queda igual y de este sale un segundo movimiento. Ahora, sobre la pregunta de cómo podemos entender este primer movimiento, Máximo tiene una respuesta bastante cómoda, y es que el primer movimiento es el conocimiento.
de Dios. Y como el primer movimiento es el conocimiento, y es su ser, y es su cómo, se manifiesta en el momento que comienza a existir y por eso lo conocemos, porque este movimiento es conocerse y al conocerse se manifiesta y en nosotros recibimos este conocimiento y por eso sabemos que el primer conocimiento existe. No lo demostramos, pero lo sabemos. De este mónada sale la diada, la división. El movimiento del mónada da nacimiento a la diada generando eternamente el verbo, que es consubstancial al Padre, es decir, son uno mismo. Pero, para Máximo, no solo son uno mismo, sino que el verbo es la manifestación total. Es decir, en este caso, Cristo no está subordinado a Dios, ni siquiera en un grado jerárquico, sino que Dios se manifiesta a su totalidad en Cristo. Esta diada después se deriva en la triada, con la procesión del Espíritu Santo. Para Máximo Confesor, el movimiento interno, el primer movimiento, el primer motor, por así decirlo, no se corta la divinidad en él de este primer movimiento cuando sale el segundo, ya que el segundo es un movimiento hacia afuera. Es un movimiento que da origen a la creación del mundo, que es la manifestación externa de Dios. En la inteligencia de Dios se contiene desde todas las esencias eternas de todos los seres en formas de ideas, lo cual claramente es una influencia de Platón, y estas ideas tienen grados de perfección. La perfección de los seres depende de su mayor o menor grado de participación en la perfección divina. Si el primer movimiento es el principio de uno, el segundo es la manifestación de Dios, fuera de sí en los seres que no son Dios. Máximo dice que todo está contenido de antemano en la presciencia, en la voluntad y en el poder infinito de Dios. En cuanto un objeto de la presencia está en el entendimiento divino, los seres se llaman ideas. Cada una de ellas es una expresión parcial y limitada a la perfección de Dios. A todo esto es lo que Máximo llama la creación. Ahora, en la creación, según Máximo, hay dos mundos. Hay un mundo creado, que es el mundo celeste, que es inteligible. En este pertenecen las 9 jerarquías de los ángeles, que son las mismas 9 que vimos en el episodio de Pseudo Dionisio. Y el segundo mundo, que también es creado, es el mundo sensible, en el que se escalonan los seres corpóreos. De nuevo, muy similar a la idea de Dionisio. Del mundo sensible, el más perfecto de los seres es el hombre. Ahora, para Máximo, el hombre tiene alma, pero el alma es una sustancia incorpórea, inteligente, que habita el cuerpo al que comunica la vida, y esta se divide en tres partes. De nuevo, una influencia importante de Platón y de Dionisio. El alma se divide en la parte racional, la parte irascible y la parte concupiscible. Ahora, para Máximo, el alma no existe antes. El alma existe al mismo tiempo que el cuerpo. Es la comunicación, sí, pero no es algo previo. Ahí se pierde un poquito la influencia platónica. Para Máximo, el fin del hombre es Dios. Y la misión del Verbo, de Cristo, fue reducir a unidad la multiplicidad de los seres, llevándolos nuevamente a Dios. Pero Máximo dice que el hombre hizo todo lo contrario, que abandonó la unidad y regresó o se empeñó en la multiplicidad. Y este es el verdadero pecado original que propició la redención. La redención se realiza cuando hay una unión en la naturaleza humana y la naturaleza divina. Para Máximo Confesor hay tres niveles de fieles. Esta es una parte que me gustó mucho. Están los fieles principales, que él llama los principiantes, que son aquellos que obran, según Dios, por temor. Después están aquellos que llaman los mercenarios, que son aquellos que obran por esperanza de recompensa, el cielo. Y finalmente, los fieles perfectos, que solo se mueven por el amor. Esto me recuerda a la primera temporada de True Detective, esta icónica frase de si una persona requiere ser
premiada para comportarse de manera correcta, esa persona no es un buen ser humano. Bueno, Máximo Confesor lo llamaría un mercenario. Es muy interesante ver que aunque fue estudiante de Orígenes, Máximo Confesor se aleja de la idea de que el alma existía previamente y se enfoca mucho más en el proceso de la redención. Este sí es igual al de Orígenes, en el cual el hombre eventualmente se va a reunificar con Dios, y no solo eso, sino que todos los seres tienen la posibilidad de reunificarse con Dios. Voy a citar un texto de Máximo Confesor. Cito: Al final de los tiempos, desaparecerá la distinción de sexos. Los hombres se harán semejantes al ángel. Se retomará el estado que tenían las ideas antes de la creación. Dios será en todas las cosas para siempre. Incluso las almas de los condenados perderán el recuerdo del pecado y retornarán a Dios. Es muy interesante, porque aquí puedo ver tanto la influencia platónica y el proceso de la salida al mundo de las ideas, la salida de la caverna alegórica, pero también veo una extraña influencia o extraña coordinación con el taoísmo de Lao Tzu, en el cual el uno crea al dos y el dos crea al tres y el tres crea el resto del universo. Y entre más se aleja, se comienza a perder la pureza del uno, pero se puede retornar este proceso que Lao Tzu llama el camino o el Tao Te Ching, y que Máximo lo ve como el camino hacia Dios, el regreso a Dios. Ahora, Máximo no ignora el concepto del libre albedrío. Para él, es cierto que hay algunos seres que tienen la historia que su esencia les enseña. Es decir, la gente se comporta como está predeterminado. Pero hay otros seres que son capaces de determinar el lugar que han de ocupar en la jerarquía de los seres. Estos seres son aquellos con libre albedrío. Y el hombre, por supuesto, es uno de estos seres. Tiene su alma racional, que coexiste con el cuerpo, ya que ésta no existe antes del cuerpo, y que le indica la opción de regresar hacia Dios, la opción de alejarse del proceso en el que nos estamos disolviendo en lo múltiple y darle la vuelta para regresar al ser perfecto. Y el ser único, a Dios. Para Máximo, todos aquellos que no tienen libre albedrío eventualmente van a regresar a Dios. Y tendrán este proceso de purificación. Y todos los que sí tienen libre albedrío pueden regresar a Dios, pero no esa fuerza. Me resulta interesante preguntarme, qué otros seres Dios dio libre albedrío? Considerando que Máximo dice que el hombre solo es uno de aquellos. Muy bien. Después de Máximo, nos encontramos con San Juan Damasceno. San Juan Damasceno nace en Damasco, en Siria, en el año 675. Su familia es cristiana y él es educado en la corte del califa. Él ingresa al monasterio de San Gober, cerca de Jerusalén, y sería un ávido defensor de la ortodoxia, permanentemente luchando contra las herejías. Se le llamaba el orador de oro. Y él muy claramente posicionaba su opinión que tanto la filosofía como la ciencia eran dos servidores de la teología, y proclamaba que la fe es el fundamento de la razón. San Juan Damasceno muere en el año 749. Él es un filósofo que pertenece al mundo bizantino, pero el mundo bizantino cristiano. Claro, esto le da una estrecha relación con el islamismo. Hugo García Salvatecchi lo llama la última gran figura de la teología griega. Nada de lo que dice es terriblemente original, pero expone metódicamente las enseñanzas de los padres griegos. Es, ahora sí, el preludio de la transición de la patrística a la escolástica. La obra de San Juan es una gran forma de entender lo que es el eclecticismo, en el sentido que dentro de su obra podemos ver influencia platónica, aristotélica, neoplatónica, de Porfirio. Esta obra está dividida en tres partes. La primera, llamada la dialéctica, que demuestra la utilidad de la filosofía para explicar el dogma. La segunda es un catálogo de las 103 herejías que él considera. Y la tercera parte de un intento de exposición sistemática al cristianismo como un intento de hacer una ciencia sagrada. El pensamiento teológico de San Juan Damasceno
Considera que solo Dios se conoce a sí mismo, pero como Dios es bueno, se comunica, se da a conocer de manera natural por la creación y la conservación, y de manera sobrenatural por la revelación. San Juan Damasceno dice que todos los hombres tienen un conocimiento innato de su existencia, de la existencia de Dios, vaya, pero que este conocimiento es oscurecido por el pecado, por lo que ahora se ve la necesidad de demostrar la existencia de Dios. También culpa un poco a Satanás de esto. No es muy claro dónde acaba el pecado y dónde comienza Satanás. Los argumentos de Juan Damasceno, de la existencia de Dios, se pueden entender como los siguientes. Como todo es mudable, lo que requiere un creador increado. Una clara influencia aristotélica aquí. Es lo mismo que cuando Aristóteles dice que todo es un movimiento y todo movimiento tiene una causa, por lo que por consecuencia debe haber una primera causa, esta primera causa siendo Dios. Mucha gente atribuye este último salto cristiano de que el primer motor aristotélico es Dios a Santo Tomás de, pero la realidad es que desde la patrística se venía contemplando esta noción. Ahora bien, también se puede entender la existencia de Dios a través de la observación del orden y del gobierno del mundo. San Juan dice que este orden no puede ser un producto al azar, lo cual es probablemente un ataque a la filosofía de Epicuro. Dice Juan que la naturaleza de Dios no es completamente incognoscible. Se sabe que Dios es incorpóreo, que no está engendrado, que es incorruptible. Es decir, el proceso de demostración de San Juan es muy similar a personas como Plotino o algunos de los pensadores pasados que hemos visto, donde se enfoca más en negar que en proponer. Y una vez que reduce todas las negaciones posibles, ahí puede llegar a ciertas conclusiones. Por ejemplo, después de todo lo que se niega, se puede comprender la naturaleza de Dios, que por ejemplo es infinita y por ende incomprensible. Para Juan, Damasceno, Dios está más allá de todo lo que el conocimiento puede llegar a aspirar a conocer, porque sobrepasa la esencia de todo lo conocible. Dios está más allá de la esencia. Por esto es que el conocimiento y la esencia tienen un valor más negativo que positivo. Esto es muy similar a la idea del bien de Platón, la idea del bien inalcanzable de Platón, que es tan inalcanzable y tan incomprensible que intentar comprenderlo no solo es un acto inútil, sino que la ambición de querer hacerlo tiene un mal intrínseco. Juan Damasceno también intenta conciliar la providencia divina y la libertad humana, de manera similar que Máximo Confesor, señalando la ciencia de Dios como algo universal que abarca el pasado, el presente y el futuro. Dios tiene su inteligencia las ideas ejemplares de todo lo que ha de llegar a ser. Para crear, Dios solo necesita añadir el acto de su pensamiento, el acto de su voluntad. Es decir, primero Dios lo piensa y ahí existen las ideas de Dios, en el mundo de las ideas platónicas. Pero cuando es voluntad de Dios que esto deje de existir solo como idea, entonces comienza a existir. Hay acontecimientos futuros que son necesarios. Por consiguiente, Dios por voluntad los hace suceder. Sin embargo, hay otros que dependen de la libertad del hombre. Esto distingue entre la presencia y la predestinación. La primera siendo la inteligencia divina y la segunda siendo la voluntad divina. Dios puede todo lo que quiere, pero no quiere todo lo que puede, pues de otro modo se tendría un caos cósmico. Dios incluso podría destruir el mundo, pero no quiere. Esto hace que sus actos sean buenos o malos. Perdón, lo que hace que los actos sean buenos o malos es entonces la libertad del hombre. Dios no hace lo malo, pero permite la posibilidad de que esto exista. Todo lo que Dios hace por voluntad es bueno porque la voluntad de Dios es buena. Pero lo que el hombre hace, que a lo mejor no sea bueno y Dios lo permite, esto sí puede ser malo. Es decir, lo malo de una acción viene del ente que se ha separado de Dios, que es el hombre. Ahora bien, en cuanto a la epistemología, o bien la teoría del conocimiento, Juan Damasceno cita tres fuentes del conocimiento. La primera es la contemplación de las cosas, su conservación y el orden. La segunda
es la ley y los profetas. Y la tercera es la revelación de Cristo. Como decíamos al principio, Juan Damasceno no dice mucho nuevo ni mucho interesante, pero es un pequeño moño en la conclusión de todo el movimiento patrístico. Aquí podemos ver, por ejemplo, la idea de que hay leyes que son una forma de conocimiento y hay profetas que son una forma de conocimiento. Esto es un poco la idea de la ley natural como reflejo de la ley divina, que lo hemos visto en episodios pasados. También la idea de que se conoce a través de revelación, esto lo traemos desde Sócrates. Y bueno, que lo primero sea a través de la observación, esto es filosofía en su más pura esencia. Ahora me gusta decirles que con Juan, mi tocayo, ponemos un pequeño mono, un pequeño moño, perdón, y concluimos lo que es el movimiento patrístico, en el cual los padres tomaron poco a poco ideas de los antiguos griegos, de los antiguos romanos, y lo juntaron con el cristianismo. Y es Damasceno quien concluye este proceso y deja abiertas las puertas al siguiente gran movimiento filosófico. Este movimiento siendo la escolástica. Ahora bien, para que anden filosos, les voy a dejar la pregunta que a mí se me quedó después de leer a Máximo, y es, ¿qué otros seres tienen libre albedrío? Y recordemos que cuando se refieren estos pensadores al hombre, se refieren al humano, ¿no? Porque obviamente una respuesta obvia es, la mujer, los no binarios, ¿no? Seamos un poquito más creativos. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias si ya vas en el episodio 41. No sabes cómo me llena de orgullo cada vez que veo que la gente lo escucha. No olviden poner sus 5 estrellitas, seguirnos en Instagram, seguirnos en TikTok y recomiéndanos. Los veo la próxima semana. Comenzaremos la escolástica.